¿Cómo los salmos te ayudan con la ansiedad moderna? Introducción impactante. Hermanos y hermanas, bienvenidos a The Great Jesus. Soy su servidor y hoy quiero hablarles de algo que está destruyendo la paz de millones de personas en este momento. La ansiedad. Esa sensación que te quita el sueño, que te hace sentir como si el mundo se viniera abajo, que te roba la alegría y te mantiene prisionero de tus propios pensamientos. Pero aquí está la noticia que cambiará tu vida. Hace más de 3000 años, un pastor llamado David ya conocía la solución perfecta para este problema moderno. Los salmos no son solo poesía antigua, son medicina divina para el alma angustiada de hoy. Imagina por un momento que estás en tu habitación. Son las 3 de la madrugada, y tu mente no para de dar vueltas. Los problemas económicos, las preocupaciones familiares, el futuro incierto, todo se agolpa en tu cabeza como una tormenta perfecta. Sientes esa opresión en el pecho, esa sensación de que no puedes respirar bien. ¿Te suena familiar? María, una hermana de nuestra congregación, me contaba exactamente esta experiencia hace algunas semanas. Me dijo: Pastor, no puedo más. La ansiedad me está matando. He probado de todo, pastillas, terapias, técnicas de relajación, pero nada funciona realmente. Me levanto cada mañana sintiéndome derrotada antes de empezar el día. le dije a María lo mismo que te voy a decir a ti hoy. Hermana, Dios ya escribió la receta para tu sanidad emocional hace miles de años. Está en los Salmos, y no es casualidad que David, quien enfrentó gigantes, ejércitos enemigos, traiciones y persecuciones, haya dejado registrada la fórmula exacta para vencer la ansiedad. En las próximas horas vamos a sumergirnos profundamente en esta medicina divina. No vamos a dar respuestas superficiales ni soluciones rápidas. Vamos a ir al corazón mismo de lo que produce la ansiedad y cómo los salmos atacan cada una de sus raíces con precisión quirúrgica. Prepárate para una experiencia transformadora. Prepárate para descubrir que lo que el mundo moderno llama trastorno de ansiedad ya tenía solución en la palabra de Dios. Prepárate para ser libre. Capítulo 1. La anatomía bíblica de la ansiedad. Antes de sumergirnos en las soluciones que nos ofrecen los salmos, necesitamos entender qué es realmente la ansiedad desde una perspectiva bíblica. La palabra de Dios no ignora este problema. Al contrario, lo aborda con una precisión que sorprende a los psicólogos modernos. El rey David, en el Salmo 42, nos da una descripción perfecta de lo que hoy llamamos ansiedad. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Fíjense en los síntomas que David describe: sed espiritual intensa, llanto constante, cuestionamiento de la fe, pérdida del apetito y una sensación de vacío que no se puede llenar con nada terrenal. ¿No es exactamente lo que experimentan millones de personas hoy? Pero David no se queda en la descripción del problema. En el versículo 5 del mismo Salmo encontramos el primer antídoto. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí está la primera clave revolucionaria. David habla con su alma. Él entiende que la ansiedad es, en primera instancia, una conversación tóxica que tenemos con nosotros mismos. La psicología moderna llama a esto diálogo interno negativo, pero David ya lo había identificado y tenía la solución. Roberto, un hermano que trabaja en una empresa multinacional, me contaba su experiencia. Pastor, mi trabajo es muy estresante. Constantemente tengo que entregar reportes, cumplir metas imposibles y lidiar con jefes que nunca están conformes. Llegué al punto donde me levantaba ya sintiendo esa opresión en el pecho, imaginándome todos los problemas que podían surgir durante el día. Un día, Continuaba Roberto, recordé el Salmo 42 que usted había predicado. Decidí hablarle a mi alma tal como David lo hizo. Me dije: Roberto, ¿por qué te turbas? ¿Por qué permites que el miedo controle tu día antes de que siquiera empiece? Espera en Dios. Él tiene el control de cada situación que enfrentarás hoy. La transformación no fue inmediata. admitía Roberto.
Pero cada mañana que repetía este ejercicio, sentía cómo mi alma se calmaba. Era como si David me hubiera enseñado a ser el director de mi propia mente en lugar de ser víctima de mis pensamientos. Esta es la diferencia fundamental entre la ansiedad tratada por la psicología secular y la ansiedad abordada por los salmos. La psicología te enseña técnicas de manejo, pero los salmos te enseñan a gobernar tu alma desde la autoridad espiritual que Dios te ha dado. En el Salmo 94, 19, encontramos otra descripción perfecta de la ansiedad. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraron mi alma. David reconoce que la ansiedad viene de una multitud de pensamientos incontrolados. No es un pensamiento, sino una avalancha mental que arrasa con la paz. Pero observen la solución que David presenta: las consolaciones de Dios. No dice que eliminó los pensamientos ansiosos de un día para otro, sino que aprendió a contrabalancearlos con las consolaciones divinas. Esto es profundamente revolucionario porque nos enseña que podemos tener pensamientos ansiosos y consolaciones divinas al mismo tiempo, pero las consolaciones tienen el poder de predominar. Ana, una madre soltera con 3 hijos, me explicaba cómo aplicó este principio. Pastor, cada noche cuando acostaba a mis hijos me invadían pensamientos terribles. ¿Qué pasaría si perdía mi trabajo? ¿Cómo pagaría la renta el próximo mes? ¿Qué si uno de mis hijos se enfermaba y no tenía dinero para el médico? Estos pensamientos, continuaba Ana, venían como una avalancha, exactamente como David describe. Pero aprendí a hacer lo que él hizo. Por cada pensamiento ansioso, declaraba una consolación de Dios. Si pensaba, ¿qué pasará si pierdo mi trabajo? Drenia inmediatamente declaraba a mí: Dios suplirá toda necesidad mía conforme a sus riquezas en gloria. Si pensaba, ¿cómo pagaré la renta? Swing declaraba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al principio, admitía Ana. Parecía una batalla mental muy intensa. Los pensamientos ansiosos venían con fuerza, pero las consolaciones de Dios empezaron a crear un contrapeso. Con el tiempo, las consolaciones se volvieron más fuertes que los miedos. Y ahora duermo en paz, sabiendo que Dios tiene control absoluto sobre mi vida y la de mis hijos. esta es la anatomía bíblica de la ansiedad. Es una guerra en la mente entre los pensamientos de miedo y las consolaciones de Dios. Los salmos no nos prometen una mente sin pensamientos difíciles, pero sí nos garantizan la victoria a través de las consolaciones divinas. El Salmo 139, 23 a 24 nos da otra perspectiva crucial. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. David invita a Dios a examinar la fuente de sus pensamientos ansiosos. Esto es revolucionario porque reconoce que no todos nuestros pensamientos ansiosos son irracionales. Algunos pueden estar señalando áreas de nuestra vida que necesitan corrección o cambio. David no le teme a esta examinación divina, la invita. Carlos, un empresario que luchaba con ansiedad crónica relacionada con sus finanzas, me contaba: Pastor, aplicó este salmo literalmente. Le dije a Dios: examina mi corazón. Si mi ansiedad financiera está basada en codicia, orgullo o falta de generosidad, muéstramelo. Si está basada en irresponsabilidad o malas decisiones, corrígeme. La respuesta de Dios, continuaba Carlos, fue sorprendente. Me mostró que parte de mi ansiedad venía de tratar de mantener un estilo de vida que estaba por encima de mis posibilidades reales, motivado por orgullo y comparación social. Otra parte venía de mi falta de generosidad. Estaba tan enfocado en acumular que había perdido la bendición de dar. Cuando ajusté mi estilo de vida y volví a ser generoso, explicaba Carlos, mi ansiedad financiera disminuyó dramáticamente. No era solo un problema emocional. Había aspectos espirituales y prácticos que Dios necesitaba corregir en mi vida. esta es la profundidad del enfoque bíblico hacia la ansiedad. No la trata solo como un síntoma a manejar, sino como una señal que puede indicar áreas de crecimiento espiritual. Los salmos nos enseñan a ser detectives espirituales de nuestra propia ansiedad. Capítulo 2. El Salmo 23.
la medicina completa para la ansiedad. Si los salmos fueran una farmacia espiritual, el Salmo 23 sería el medicamento más completo y poderoso contra la ansiedad. Cada versículo de este salmo ataca una raíz diferente de la ansiedad con precisión divina. Vamos a desmenuzar cada palabra como si fuéramos químicos espirituales analizando la fórmula perfecta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta primera declaración es un ataque directo a la ansiedad de escasez, que es la madre de todas las ansiedades modernas. El miedo a que no habrá suficiente. Suficiente dinero. Suficiente amor. Suficiente tiempo. Suficiente salud. Suficiente oportunidades. Pero David no dice, Jehová es un pastor o Jehová es el pastor. Dice, Jehová es mi pastor. Es personal, es íntimo, es una relación de compromiso bilateral. Un pastor no solo cuida de sus ovejas cuando le conviene, es responsable de ellas las 24 horas del día, los 365 días del año. Elena, una hermana que luchaba con ansiedad severa sobre su seguridad financiera, me compartía su transformación. Pastor, yo era contadora en una empresa, pero vivía aterrorizada de perder mi trabajo. Cada reunión con mi supervisor me generaba pánico. Cada cambio en la empresa me hacía imaginar el peor escenario. Un día, continuaba Elena, decidí hacer un experimento con el Salmo 23. En lugar de levantarme pensando en todos mis miedos laborales, me levantaba declarando, Jehová es mi pastor personal. Él es responsable de mi provisión. Él conoce cada una de mis necesidades antes de que yo las tenga. Si Él es mi pastor, entonces nada me faltará. Lo increíble, explicaba Elena, es que no solo cambió mi perspectiva mental. Empecé a tomar mejores decisiones en el trabajo porque ya no actuaba desde el miedo, sino desde la confianza. Mi rendimiento mejoró, mis relaciones con los colegas se fortalecieron y mi jefe empezó a reconocer mi trabajo de manera diferente. 3 meses después, concluía Elena con emoción, me ofrecieron una promoción que incluía un aumento del 40% en mi salario. Pero lo más importante es que ya no vivo con esa ansiedad constante. Sé que mi pastor está a cargo de mi provisión, y esa certeza cambió completamente mi experiencia laboral. continuemos con el segundo versículo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí, David ataca la ansiedad del agotamiento y la sobrecarga. La sociedad moderna nos tiene convencidos de que debemos estar en movimiento constante, produciendo, consumiendo, corriendo hacia la siguiente meta. Pero el pastor sabe que las ovejas necesitan descanso para mantenerse saludables. Los delicados pastos no son cualquier pasto. Son pastos selectos, nutritivos, preparados específicamente para el bienestar de las ovejas. Las aguas de reposo no son aguas turbulentas que generan más estrés, sino aguas tranquilas que restauran. Miguel, un ejecutivo que trabajaba 70 horas por semana, me contaba su experiencia. Pastor, llegué al punto del burnout total. No podía dormir porque mi mente no paraba de planificar el día siguiente. Los fines de semana los pasaba preocupándome por el lunes. Mi esposa me decía que parecía un zombi con traje. Cuando usted predicó sobre este versículo, continuaba Miguel, me di cuenta de que había perdido completamente la capacidad de descansar. No me refiero solo al sueño físico, sino al descanso del alma. Siempre estaba mentalmente corriendo hacia algo. Decidí aplicar este versículo literalmente. explicaba Miguel. Cada noche, antes de acostarme, le decía a Dios, Tú eres mi pastor. Sé que has preparado delicados pastos para mi alma. Sé que tienes aguas de reposo para restaurar mi mente. No necesito seguir corriendo mentalmente. Puedo descansar porque tú estás pastoreando mi vida. El cambio fue gradual pero profundo. Admitía Miguel. Primero empecé a dormir mejor. Luego dejé de trabajar los domingos. Después aprendí a delegar más responsabilidades. Mi productividad no disminuyó, al contrario, aumentó porque mi mente estaba más clara y descansada. El tercer versículo nos lleva aún más profundo. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí, David aborda la ansiedad existencial, esa angustia profunda que viene de sentir que la vida no tiene dirección o propósito claro.
La palabra confortará en hebreo es yashuv, que significa restaurar, renovar, devolver a la condición original. Es la misma palabra usada para describir la restauración de Israel del exilio. David está diciendo que su alma puede estar en exilio emocional debido a circunstancias difíciles, pero el pastor tiene el poder de restaurarla a su estado original de paz. Las sendas de justicia no son solo caminos moralmente correctos, sino caminos que llevan al destino correcto. La ansiedad muchas veces surge porque sentimos que estamos perdidos, que no sabemos hacia dónde vamos, que estamos tomando decisiones equivocadas que van a arruinar nuestro futuro. Pero David dice que el pastor nos guía por las sendas correctas por amor de su nombre. Esto significa que Dios está comprometido a guiarnos correctamente no solo por nuestro bien, sino porque su reputación está en juego. Él no puede permitir que sus ovejas se pierdan porque eso dañaría su nombre como pastor. Patricia, una joven profesional que luchaba con ansiedad sobre su futuro, me compartía: Pastor, a los 28 años me sentía completamente perdida. Veía a mis amigas casándose, comprando casas, teniendo hijos, y yo no sabía qué hacer con mi vida. Cada decisión me generaba pánico porque pensaba: ¿y si elijo mal? ¿Y si pierdo el tiempo? ¿Y si me quedo sola? Este versículo, continuaba Patricia, cambió mi perspectiva completamente. Me di cuenta de que estaba tratando de ser mi propio pastor, de descifrar por mí misma cuál era el camino correcto. Pero Dios me estaba diciendo: Patricia, yo soy tu pastor. Mi reputación está ligada a tu éxito. No puedo permitir que te pierdas porque eso reflejaría mal en mi capacidad como pastor. Empecé a orar diferente, explicaba Patricia. En lugar de pedir a Dios que me diera señales claras sobre qué hacer, empecé a declararle: Tú eres mi pastor. Confío en que me vas a guiar por las sendas correctas por amor de tu nombre. No necesito tener todo resuelto ahora mismo. Solo necesito seguir al pastor un paso a la vez. 6 meses después, concluía Patricia con una sonrisa. Conocí a mi esposo en un evento de trabajo al que inicialmente no quería ir. 1 año después nos casamos y ahora estoy embarazada de nuestro primer hijo. Pero lo más importante es que aprendí a confiar en el proceso de Dios en lugar de vivir ansiosa por controlarlo todo. Llegamos ahora al versículo más poderoso contra la ansiedad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo aborda la ansiedad en su forma más intensa. El miedo a lo desconocido. El terror a las circunstancias que están fuera de nuestro control. David no dice si anduviere, sino aunque ande. Reconoce que los valles de sombra de muerte son inevitables en la vida. Habrá épocas de pérdida, de dolor, de incertidumbre, de crisis. La fe bíblica no promete la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. La frase sombra de muerte es una sola palabra en hebreo, tzalmavet. Se refiere a la oscuridad más profunda, a esos momentos donde no podemos ver ni un rayo de esperanza. Pero David dice que aún ahí no temerá mal alguno. ¿Por qué no teme? Porque tú estarás conmigo. No dice, porque tú vas a resolver el problema. O, porque tú vas a quitar el valle. Dice, porque tú estarás conmigo. La solución no es la ausencia del problema, sino la presencia de Dios en el problema. La vara y el cayado representan la protección y la guía del pastor. La vara es para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado es para guiar a las ovejas de vuelta al rebaño cuando se desvían. Ambos instrumentos infunden aliento, que en hebreo significa consolar, dar seguridad, fortalecer. José, un hermano que atravesó una crisis financiera devastadora cuando su empresa cerró, me relataba: Pastor, perdí mi trabajo después de 15 años en la misma empresa. A los 45 años, con 2 hijos en la universidad y una hipoteca por pagar, me sentí como si estuviera en el valle más oscuro de mi vida. La ansiedad era tan intensa, continuaba José, que no podía comer ni dormir. Mi mente reproducía constantemente escenarios catastróficos: perder la casa, no poder pagar la educación de mis hijos, convertirme en una carga para mi familia. Era literalmente una sombra de muerte sobre mi vida. Pero este versículo se convirtió en mi ancla, explicaba José.
Cada mañana, cuando la ansiedad me atacaba, declaraba: aunque estoy en el valle de sombra de muerte financiera, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo. Su vara me defiende de la desesperación. Su cayado me guía hacia las oportunidades correctas. Durante 8 meses estuve desempleado, admitía José, pero nunca perdí la casa ni dejé de proveer para mi familia. Aparecieron oportunidades de trabajo temporal que cubrían exactamente nuestras necesidades básicas. Mi esposa consiguió un trabajo de medio tiempo que complementaba los ingresos. Al final, concluía José, con lágrimas en los ojos, conseguí un trabajo mejor que el anterior, con un salario 30% mayor y mejores beneficios. Pero lo más importante es que atravesé el valle sin ser destruido por la ansiedad. Aprendí que Dios realmente está conmigo en las circunstancias más difíciles. Los últimos 2 versículos del Salmo 23 transforman completamente nuestra perspectiva sobre el futuro. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí David nos muestra que Dios no solo nos sostiene en los valles, sino que nos prepara banquetes de victoria en presencia de nuestros angustiadores. Los problemas que nos causaban ansiedad se convierten en el escenario donde Dios demuestra su fidelidad. La unción con aceite representa consagración y autoridad. Dios no solo nos rescata de nuestras crisis, nos eleva a una posición de mayor autoridad y bendición. La copa que rebosa indica abundancia que excede nuestras necesidades básicas. Pero lo más poderoso es la declaración profética sobre el futuro. El bien y la misericordia me seguirán. En hebreo, la palabra seguir es radaf, que significa perseguir intensamente, dar caza. David está diciendo que el bien y la misericordia de Dios lo van a perseguir como un cazador persigue a su presa. Esta es la cura definitiva para la ansiedad sobre el futuro. No tenemos que perseguir el bien nos persigue a nosotros. No tenemos que ganarnos la misericordia. La misericordia nos persigue apasionadamente. Nuestro trabajo no es asegurar nuestro futuro. Nuestro trabajo es confiar en que nuestro futuro está asegurado por la persecución divina del bien y la misericordia. Capítulo 3. El Salmo 91. La fortaleza inexpugnable contra el miedo. Si el Salmo 23 es la medicina completa contra la ansiedad, el Salmo 91 es la fortaleza impenetrable contra todos los miedos. Este salmo ha sido llamado el Salmo de la protección divina, y contiene promesas tan poderosas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Pero son verdad, y vamos a descubrir cómo aplicarlas a los miedos específicos de nuestro tiempo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La primera clave está en la palabra habita. En hebreo es yasab, que no significa visitar ocasionalmente, sino establecer residencia permanente. No es suficiente con correr hacia Dios solo cuando estamos en crisis. Debemos vivir permanentemente en su abrigo. El abrigo del Altísimo es un lugar espiritual de protección absoluta. Es interesante que David use el nombre Altísimo, el Elión, que enfatiza la supremacía de Dios sobre todas las fuerzas del universo. Cuando habitamos en su abrigo, automáticamente estamos por encima de cualquier poder que pueda amenazarnos. Marcos, un médico que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos durante la pandemia, me compartía su experiencia. Pastor, trabajar en primera línea durante COVID-19 me expuso a niveles de ansiedad que nunca había experimentado. No solo tenía miedo de contagiarme, sino de llevar el virus a mi casa e infectar a mi esposa embarazada. Cada turno era una batalla mental, continuaba Marcos. Veía morir pacientes todos los días, algunos más jóvenes que yo. El miedo se había vuelto mi compañero constante. Hasta que decidí aplicar literalmente el Salmo 91. Cada mañana, antes de ir al hospital, explicaba Marcos, declaraba: yo habito al abrigo del Altísimo. No estoy visitando su protección. Vivo permanentemente bajo su sombra. El virus COVID-19 no es más poderoso que el Elión. Mi Dios es supremo sobre toda enfermedad. Durante 18 meses de pandemia, concluía Marcos con asombro,
Ni mi esposa ni yo nos contagiamos, a pesar de mi exposición diaria. Mi hijo nació sano y pude ayudar a salvar cientos de vidas sin vivir paralizado por el miedo. El Salmo 91 fue mi escudo invisible. El versículo 2 nos enseña cómo activar esta protección. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. La clave está en diré yo. La protección se activa a través de la declaración verbal de nuestra confianza en Dios. No es suficiente creer mentalmente. Debemos declarar audiblemente nuestra fe. Cuando decimos Jehová es mi esperanza, estamos rechazando verbalmente la desesperanza. Cuando decimos es mi castillo, estamos declarando que tenemos un refugio impenetrable. Cuando decimos mi Dios en quien confiaré, estamos tomando una decisión consciente de confianza que anula el miedo. Los versículos 3 y 4 especifican los tipos de amenazas de las cuales somos librados. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El lazo del cazador representa las trampas ocultas, los peligros que no podemos ver venir. En nuestro contexto moderno, estos pueden ser fraudes financieros, traiciones de personas en las que confiamos, accidentes inesperados, diagnósticos médicos sorpresivos. Dios promete librarnos de estos peligros invisibles. La peste destructora incluye enfermedades, pandemias, epidemias emocionales, como la depresión masiva o la ansiedad colectiva. Dios promete protección específica contra estas amenazas que pueden devastar poblaciones enteras. Carmen, una enfermera que trabajaba en el departamento de oncología, me contaba: Pastor, ver sufrir a tantos pacientes con cáncer me había llenado de un miedo irracional a desarrollar yo también esta enfermedad. Cada dolor de cabeza me parecía un tumor, cada mancha en la piel me parecía melanoma. Mi ansiedad sobre la salud se había vuelto obsesiva, admitía Carmen. Googleaba síntomas constantemente, me hacía chequeos médicos excesivos, evitaba ciertos alimentos por miedo. Vivía más preocupada por las enfermedades que podría tener que disfrutando de la salud que sí tenía. Cuando apliqué el Salmo 91, continuaba Carmen, especialmente la promesa sobre la peste destructora, algo cambió en mi mente. Empecé a declararle al miedo: Dios me ha prometido librarme de la peste destructora. El cáncer no tiene autoridad sobre mi vida. Estoy cubierta con sus plumas, protegida bajo sus alas. No solo desapareció mi ansiedad hipocondríaca, explicaba Carmen, sino que me convertí en una enfermera más efectiva. Podía ministrar esperanza a mis pacientes desde una posición de fe genuina en lugar de miedo proyectado. Varios pacientes me han dicho que mi paz los ayudó en su proceso de sanidad. Los versículos 5 y 6 abordan específicamente los temores que atacan en diferentes momentos del día. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El terror nocturno incluye los ataques de pánico que vienen en la madrugada, las pesadillas, los miedos que se magnifican en la oscuridad cuando estamos solos con nuestros pensamientos. La saeta que vuele de día representa los ataques súbitos que vienen cuando menos los esperamos. Noticias devastadoras, traiciones, accidentes. La pestilencia que ande en oscuridad se refiere a las amenazas que operan secretamente. Rumores que destruyen reputaciones, enfermedades que se desarrollan silenciosamente, problemas financieros que crecen sin que los notemos. La mortandad que en medio del día destruya habla de las tragedias públicas, las crisis económicas, los desastres naturales que suceden a plena luz del día. Dios promete protección específica para cada tipo de amenaza, en cada momento del día. Esta es una cobertura de protección de 24 horas, 365 días al año. Rafael, un empresario que perdió todo en una estafa financiera, me relataba: Pastor, un socio en quien confiaba completamente, me robó todos mis ahorros y me dejó con deudas millonarias. La traición me destruyó emocionalmente más que la pérdida financiera. No podía dormir pensando en cómo había sido tan ingenuo. Los terrores nocturnos eran reales, continuaba Rafael. Me despertaba a las 3 de la mañana con ataques de pánico,
reviviendo una y otra vez el momento cuando descubrí el fraude. Durante el día, vivía con ansiedad constante, esperando más malas noticias, más traiciones. El Salmo 91, 5 a 6 se convirtió en mi medicina nocturna, explicaba Rafael. Cada noche, antes de acostarme, declaraba: no temeré el terror nocturno. Dios me protege de las saetas que vuelan de día. Las pestilencias que operan en secreto no tienen poder sobre mi vida. Gradualmente, continuaba Rafael, los terrores nocturnos cesaron. Dejé de vivir esperando más traiciones. Pude enfocarme en reconstruir mi negocio en lugar de estar paralizado por el miedo. 3 años después, no solo recuperé lo que había perdido, sino que multipliqué mis ingresos. El versículo 7 contiene una de las promesas más extraordinarias de protección. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta promesa habla de protección en medio de destrucción masiva. Cuando crisis generalizadas afectan a multitudes, los que habitan en el abrigo del Altísimo son sobrenaturalmente preservados. Esta promesa se ha cumplido literalmente miles de veces a lo largo de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, cristianos que aplicaron este salmo sobrevivieron bombardeos donde murieron miles. Durante pandemias, familias enteras fueron preservadas mientras comunidades completas eran devastadas. Pero esta protección no es automática. Los versículos 9 y 10 revelan la condición. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La protección está condicionada a hacer de Dios nuestra habitación espiritual permanente. Los versículos 11 y 12 nos revelan el mecanismo de esta protección. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dios asigna ángeles específicamente para nuestra protección personal. Esta no es una protección general, sino una escolta angélica personalizada. Los ángeles reciben órdenes directas de Dios sobre nuestra seguridad. Nos cargan en sus manos para que no tropecemos ni siquiera con las piedras más pequeñas que podrían lastimarnos. Los versículos finales contienen las promesas más extraordinarias, pero vienen directamente de la boca de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estas son promesas personales de Dios para aquellos que cumplen 2 condiciones: poner su amor en él y conocer su nombre. El resultado son 7 promesas específicas: liberación, exaltación, respuesta inmediata a la oración, compañía divina en la angustia, liberación con gloria, longevidad y demostración visible de su salvación. El Salmo 91 no es solo un salmo de protección, es un contrato divino de seguridad integral. Cuando habitamos genuinamente en el abrigo del Altísimo, activamos un sistema de protección celestial que opera las 24 horas del día en todas las áreas de nuestra vida. Capítulo 4. Salmos de confianza para tiempos de crisis específicas. Los salmos no solo nos dan medicina general contra la ansiedad, nos proporcionan antídotos específicos para diferentes tipos de crisis. David y los otros salmistas enfrentaron situaciones tan variadas que prácticamente no existe crisis moderna que no tenga su salmo correspondiente. Vamos a explorar los salmos más poderosos para situaciones específicas que generan ansiedad en nuestro tiempo. Para crisis financieras, Salmo 37. El Salmos 37 es posiblemente el antídoto más completo contra la ansiedad financiera. David, que había experimentado tanto la riqueza como la pobreza, tanto la abundancia como la escasez, nos da principios eternos para manejar las crisis económicas. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La primera instrucción es no impacientarse. La impaciencia financiera es la madre de todas las malas decisiones económicas. Cuando estamos ansiosos por resolver nuestros problemas de dinero, tendemos a tomar atajos que empeoran nuestra situación. La envidia hacia aquellos que prosperan mediante métodos cuestionables es otro generador masivo de ansiedad financiera.
Vemos a otros enriquecerse rápidamente a través de negocios turbios y pensamos que estamos perdiendo oportunidades por ser honestos. Pero David continúa, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Los métodos incorrectos de generar riqueza tienen fecha de caducidad. La prosperidad genuina y duradera viene a través de principios correctos, aunque tomen más tiempo. Luego viene la fórmula práctica. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La confianza en Dios debe estar acompañada de acción práctica. Haz el bien. No es una fe pasiva que espera milagros sin trabajar, sino una fe activa que trabaja confiando en que Dios bendecirá el esfuerzo honesto. Gabriel, un carpintero que perdió su trabajo durante una recesión económica, me contaba: Pastor, llegué al punto donde no podía pagar la renta y tenía que decidir entre comprar comida o pagar la electricidad. La ansiedad me tenía paralizado. Veía a otros conseguir dinero rápido vendiendo drogas o robando. Y por un momento pensé que Dios me había abandonado, por ser honesto. El Salmo 37 me salvó de tomar decisiones desesperadas. Continuaba Gabriel. Cada mañana declaraba, no me impacientaré por mi situación financiera. No envidiaré a los que prosperan incorrectamente. Confiaré en Jehová y haré el bien, aunque no vea resultados inmediatos. Decidí ofrecer mis servicios de carpintería gratis para la iglesia, explicaba Gabriel. Reparé bancas, arreglé puertas, pinté paredes. No tenía dinero, pero tenía habilidades que podía compartir. Mientras hacía este trabajo voluntario, otros miembros de la congregación notaron mi trabajo y empezaron a contratarme para proyectos en sus casas. En 6 meses, concluía Gabriel. Tenía más trabajo del que podía manejar. Tuve que contratar ayudantes. Ahora tengo mi propia empresa de construcción con 8 empleados. El principio del Salmo 37 funcionó. Confié en Dios, hice el bien, y Él se encargó de la provisión. El versículo 4 contiene una promesa extraordinaria. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleite en Dios transforma nuestros deseos. Cuando nuestra mayor alegría viene de nuestra relación con Dios, automáticamente deseamos lo que Él desea para nosotros, y esos deseos alineados son los que Él se complace en conceder. El versículo 25 contiene el testimonio de una vida completa. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David, después de décadas de observación, testifica que nunca vio a una persona justa abandonada por Dios en términos de provisión básica. Para crisis de salud, Salmo 103. El Salmo 103 es la medicina espiritual más poderosa para la ansiedad relacionada con problemas de salud. David conocía íntimamente tanto la enfermedad como la sanidad divina, y en este salmo nos revela cómo procesar las crisis de salud desde una perspectiva de fe. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David comienza hablándole directamente a su alma, ordenándole que bendiga a Dios y recuerde sus beneficios. Esta es una estrategia específica contra la ansiedad médica. Enfocar el alma en la bondad pasada de Dios. Cuando recibimos un diagnóstico médico preocupante, nuestra tendencia natural es enfocar toda nuestra atención en la enfermedad. Pero David nos enseña a hacer exactamente lo contrario. Enfocar nuestra atención en los beneficios de Dios y ordenarle a nuestra alma que lo recuerde activamente. El versículo 3 es específico sobre sanidad. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. David conecta el perdón con la sanidad, reconociendo que muchas enfermedades tienen raíces espirituales que deben ser abordadas simultáneamente con el tratamiento físico. Pero observen que dice, todas tus dolencias, no algunas o las más fáciles. Dios tiene capacidad y voluntad de sanar completamente. Esto no significa que toda sanidad sea instantánea o que no debamos usar medicina, pero sí significa que podemos tener esperanza absoluta en situaciones que parecen médicamente imposibles.
Rosa, una hermana diagnosticada con cáncer de mama en etapa avanzada, me compartía. Pastor, cuando el oncólogo me dijo que tenía 6 meses de vida, mi mundo se desplomó. La ansiedad era tan intensa que no podía comer, no podía dormir, no podía ni siquiera orar coherentemente. Mi mente solo se enfocaba en la muerte, continuaba Rosa. Pensaba constantemente en lo que no podría ver, mis hijos graduarse, conocer a mis nietos, celebrar bodas de oro con mi esposo. La depresión se combinaba con la ansiedad, creando una tormenta emocional perfecta. Una hermana me regaló el Salmo 103 escrito en una tarjeta, explicaba Rosa. Empecé a leerlo todos los días, pero especialmente me enfoqué en hablarle a mi alma como David lo hizo. Le decía, Rosa, bendice a Jehová. Rosa, no olvides que Él sana todas tus dolencias. Comencé a recordar activamente todas las veces que Dios me había sanado antes, continuaba Rosa. Las migrañas que desaparecieron, las infecciones que se curaron, los accidentes de los que salí ilesa. Cada recuerdo fortalecía mi fe y reducía mi ansiedad. Combiné el tratamiento médico con la declaración diaria del Salmo 103, concluía Rosa. 2 años después, los médicos no encuentran rastro del cáncer en mi cuerpo. Dicen que es un milagro médico. Yo sé que es el cumplimiento del Salmo 103. Él sana todas mis dolencias. Los versículos 4 y 5 expanden la promesa de restauración. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La sanidad divina no solo restaura la salud, restaura la vida completa con favor, misericordia, satisfacción y renovación juvenil. Para crisis relacionales, Salmo 27. Las relaciones rotas son una fuente masiva de ansiedad en nuestro tiempo. Divorcios, hijos rebeldes, padres ausentes, amistades traicionadas, conflictos laborales. Toda esta categoría de dolor humano encuentra su medicina en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David comienza estableciendo que nuestra seguridad primaria debe venir de nuestra relación con Dios, no de nuestras relaciones humanas. Cuando basamos nuestra seguridad emocional en relaciones humanas, vivimos en ansiedad constante porque las personas pueden fallarnos, abandonarnos, traicionarnos o, simplemente, cambiar. Pero cuando nuestra seguridad primaria está en Dios, las relaciones humanas se convierten en bendiciones adicionales, no en necesidades desesperadas. El versículo 10 aborda específicamente el abandono familiar. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Esta promesa habla directamente a quienes han experimentado rechazo de sus propios padres, que es uno de los traumas más profundos que puede experimentar un ser humano. Pero David no se queda en el dolor del abandono. Va inmediatamente a la solución. Dios nos recoge cuando otros nos abandonan. El verbo recoger en hebreo significa adoptar, abrazar, tomar responsabilidad completa. Dios no solo compensa la pérdida, se convierte en mejor padre de lo que nuestros padres biológicos pudieron ser. Sandra, una hermana abandonada por su esposo después de 20 años de matrimonio, me relataba: Pastor, cuando mi esposo me dijo que había encontrado a otra mujer más joven y que me dejaba, sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mis pies. No solo perdí a mi esposo, perdí mi seguridad económica, mi estatus social, mi plan de vida. La ansiedad del abandono era asfixiante, continuaba Sandra. Me despertaba en pánico pensando, ¿quién me va a amar ahora? ¿Cómo voy a sobrevivir sola? ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿Seré una carga para mi familia? El Salmo 27, 10, se convirtió en mi ancla emocional, explicaba Sandra. Cada vez que la ansiedad del abandono me atacaba, declaraba, aunque mi esposo me dejó, Jehová me recoge. Él no me abandona. Él se hace cargo de mí completamente. Lentamente, continuaba Sandra. Empecé a experimentar el cuidado paternal de Dios de maneras muy prácticas. Oportunidades de trabajo aparecieron inesperadamente. Amistades se profundizaron. Mis hijos se acercaron más a mí. Incluso conocí a un hombre maravilloso que me trata mejor de lo que mi exesposo jamás me trató. 5 años después,
concluía Sandra. Puedo decir honestamente que mi vida es mejor ahora que cuando estaba casada. El abandono que pensé que me destruiría se convirtió en la puerta hacia una vida más plena. Dios realmente me recogió y me dio una familia espiritual más grande y más amorosa. El versículo 14 termina el Salmo con una estrategia específica para tiempos de crisis relacional. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La palabra aguarda significa esperar activamente, no pasivamente. Es una espera que incluye preparación, crecimiento personal y trabajo interno. Durante las crisis relacionales, nuestra tendencia es tratar de forzar reconciliaciones, manipular situaciones o caer en desesperación. Pero David nos enseña a esperar activamente a que Dios obre, mientras nosotros nos esforzamos en nuestro crecimiento personal y mantenemos nuestro corazón alentado en Él. Para crisis de propósito. Salmo 139. Una de las ansiedades más profundas del ser humano moderno es la ansiedad existencial. ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Mi vida tiene significado real? El Salmo 139 aborda esta ansiedad con revelaciones profundas sobre nuestro diseño divino y propósito eterno. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. David comienza estableciendo la intimidad absoluta que Dios tiene con cada detalle de nuestra existencia. No somos accidentes cósmicos, somos seres conocidos íntimamente por el Creador del universo. Esta intimidad divina es el antídoto directo contra la ansiedad existencial. Cuando sabemos que somos conocidos completamente por Dios, automáticamente sabemos que nuestra existencia tiene significado y propósito. Seres sin importancia no reciben atención detallada del Creador. Los versículos 13 a 16 revelan la intencionalidad detrás de nuestra creación. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David revela que fuimos formados y entretejidos por Dios mismo. No somos productos de casualidad, sino obras de arte divinas. Nuestro embrión fue visto por los ojos de Dios, y todos nuestros días fueron escritos en su libro antes de que existiera uno solo de ellos. Esto significa que cada persona tiene un propósito específico diseñado por Dios antes del nacimiento. La ansiedad existencial viene de desconectar de este propósito pre-diseñado, pero el Salmo nos asegura que el propósito existe y está escrito en el libro de Dios. Fernando, un joven profesional de 30 años que luchaba con depresión existencial profunda, me compartía. Pastor, tenía un trabajo bien pagado, un departamento bonito, un auto del año, pero me despertaba cada mañana preguntándome para qué. Sentía que mi vida era completamente vacía, que no importaba si existía o no. La ansiedad existencial era tan intensa, continuaba Fernando, Que llegué a considerar el suicidio. Pensaba, si mi vida no tiene propósito real, ¿para qué seguir sufriendo? Era una oscuridad muy profunda que no podía explicar a nadie. Cuando estudié el Salmo 139, explicaba Fernando, Algo cambió radicalmente en mi perspectiva. Me di cuenta de que había estado buscando propósito en mi carrera, mis posesiones, mis logros, pero mi verdadero propósito estaba escrito en el libro de Dios desde antes de mi nacimiento. empecé a orar diferente, continuaba Fernando. En lugar de preguntarle a Dios por qué me había creado, empecé a pedirle que me revelara para qué me había creado. Cambié de ¿cuál es el sentido de la vida? A ¿cuál es mi misión específica en la vida? La respuesta vino gradualmente, explicaba Fernando. Dios me mostró que tenía un don especial para conectar con jóvenes que luchaban con las mismas crisis existenciales que yo había experimentado. Dejé mi trabajo corporativo y ahora dirijo un ministerio para jóvenes con depresión y ansiedad. En los últimos 5 años, concluía Fernando,
He visto a cientos de jóvenes encontrar su propósito y salir de la depresión existencial. Mi propia crisis se convirtió en mi calificación para ayudar a otros. El Salmo 139 me enseñó que mi vida tenía un diseño específico, y cuando me alineé con ese diseño, toda la ansiedad existencial desapareció. Capítulo 5. La práctica diaria. ¿Cómo integrar los salmos en tu rutina anti-ansiedad? Conocer los salmos intelectualmente es solo el primer paso. La transformación real viene cuando integramos estos salmos en nuestra rutina diaria de tal manera que se conviertan en nuestro sistema automático de respuesta a la ansiedad. En este capítulo vamos a desarrollar un protocolo práctico para usar los salmos como medicina diaria preventiva y curativa contra la ansiedad. La rutina matutina. Armadura espiritual. La mañana es el momento más estratégico para establecer nuestro estado emocional y espiritual del día. Los primeros pensamientos y declaraciones de la mañana programan literalmente nuestro sistema nervioso para las siguientes 24 horas. David entendía esto perfectamente, como vemos en el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El protocolo matutino que recomiendo se basa en 5 salmos específicos que crean una armadura espiritual completa contra la ansiedad diaria. Cada salmo cumple una función específica en esta armadura. Primer salmo. Salmo 91. La declaración de protección. Antes de levantarte de la cama, mientras tu mente todavía está en el estado de transición entre el sueño y la vigilia, declara audiblemente: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Esta declaración activa inmediatamente tu sistema de protección espiritual y programa tu subconsciente con la realidad de que estás cubierto por el poder más alto del universo. No importa qué desafíos enfrentes durante el día, ya has establecido que estás protegido. Segundo salmo. Salmo 23. La declaración de provisión. Mientras te preparas para el día, duchándote, vistiéndote, desayunando, medita en: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Declara específicamente las áreas donde sientes ansiedad de escasez. Mi pastor proveerá todo lo que necesito hoy. No me faltará sabiduría para las decisiones. No me faltará energía para las responsabilidades. No me faltará favor para las reuniones. Tercer salmo. Salmo 118, 24. La declaración de gratitud. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Esta declaración programa tu mente para buscar activamente razones de gozo durante el día, en lugar de enfocarse automáticamente en los problemas. Cuarto salmo. Salmo 121. La declaración de ayuda. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta declaración establece que cualquier problema que surja durante el día ya tiene su solución garantizada en Dios. Quinto salmo. Salmo 37, 5. La declaración de confianza. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Esta declaración final pone todo el día en las manos de Dios, liberándote de la ansiedad de control. Alejandra, una ejecutiva que luchaba con ansiedad matutina severa, especialmente los lunes, me contaba: Pastor, me despertaba cada mañana con una sensación de pánico en el estómago. Antes de abrir los ojos, ya estaba pensando en todo lo que podía salir mal durante el día. Los domingos en la noche no podía dormir pensando en la semana que empezaba. Implementé exactamente la rutina matutina que usted enseñó, continuaba Alejandra. Al principio se sentía mecánico, como si solo estuviera repitiendo palabras. Pero después de 2 semanas, empecé a notar que mi estado de ánimo matutino era completamente diferente. Ahora, explicaba Alejandra, Me despierto con expectativa en lugar de ansiedad. Sé que estoy protegida. Sé que mis necesidades están cubiertas. Sé que es un día hecho por Dios para mi gozo.
sé que mi ayuda está garantizada y sé que puedo confiar el resultado a Dios. Esta rutina transformó completamente mi experiencia matutina. La estrategia del mediodía. Recalibración espiritual. El mediodía es cuando la ansiedad típicamente alcanza su punto máximo. Las presiones del trabajo, las interrupciones inesperadas, las malas noticias, los conflictos relacionales, todo se acumula hacia el mediodía creando una tormenta perfecta de estrés. Necesitamos una estrategia específica de recalibración espiritual para este momento. David tenía su propia rutina de mediodía, como vemos en el Salmo 55:17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. El momento del mediodía no era opcional para David, era estratégico. La recalibración de mediodía consiste en 3 pasos específicos que pueden hacerse en cualquier lugar, en cualquier situación. Paso 1. Pausa de respiración con Salmo 46:10. Detente por 30 segundos y repite lentamente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Respira profundamente con cada palabra. Esto desactiva inmediatamente la respuesta de estrés del sistema nervioso y reconecta tu mente con la soberanía de Dios sobre tu situación actual. Paso 2. Evaluación de pensamientos con Salmo 94:19. Identifica cuáles pensamientos están generando ansiedad en este momento y declara: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegrarán mi alma. Por cada pensamiento ansioso, declara una consolación específica de Dios. Paso 3. Refuerzo de identidad con Salmo 139, versículo 14. Declara: estoy maravillosamente hecho. Dios me diseñó específicamente para manejar esta situación. Tengo todo lo que necesito en Él para superar este desafío. Carlos, un médico que trabajaba en un hospital muy ocupado, me explicaba: Pastor, mis turnos de 12 horas eran agotadores emocionalmente. Hacia el mediodía, después de atender decenas de pacientes, algunos con diagnósticos terminales, otros con traumas severos, me sentía completamente abrumado. la estrategia de recalibración de mediodía fue un salvavidas, continuaba Carlos. Entre paciente y paciente, tomaba 30 segundos para aplicar los 3 pasos. Me escondía en el baño si era necesario, pero no me saltaba la rutina. El cambio fue inmediato, explicaba Carlos. En lugar de acumular estrés durante el turno, cada recalibración me daba un reseteo emocional. Terminaba mis turnos menos agotado y con mejor actitud hacia los pacientes. Mis colegas empezaron a notar la diferencia y algunos me preguntaron qué había cambiado. La rutina nocturna. Procesamiento y restauración. La noche es el momento cuando nuestra mente procesa los eventos del día y se prepara para el descanso. Si no gestionamos conscientemente este proceso, nuestra mente puede quedarse atrapada en bucles ansiosos que arruinan nuestro sueño y nos preparan mal para el día siguiente. David tenía muy claro la importancia de la rutina nocturna, como vemos en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El descanso en paz no era automático para David, era el resultado de una rutina específica de entrega a Dios. La rutina nocturna antiansiedad consiste en 4 componentes esenciales. Componente 1. Revisión de gratitud con Salmo 103:2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Antes de acostarte, haz una lista mental de al menos 5 cosas específicas por las que puedes agradecer a Dios del día que termina. Esto programa tu subconsciente con positividad en lugar de preocupaciones. Componente 2. Entrega de cargas con Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará caer para siempre al justo. Mentalmente toma cada preocupación del día y se la entregas específicamente a Dios. Señor, te entrego mi preocupación por la reunión de mañana. Te entrego mi ansiedad por las finanzas. Te entrego mi dolor por el conflicto con mi hijo. Componente 3. Declaración de descanso con Salmo 127:2. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores.
pues que a su amado dará Dios el sueño. Declara que tienes derecho divino al descanso y que Dios te dará sueño reparador. Componente 4. Protección nocturna con Salmo 121. 3-4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Declara que mientras tú duermes, Dios está despierto cuidándote y resolviendo las situaciones que te preocupan. Mónica, una madre soltera con 3 hijos que luchaba con insomnio crónico debido a preocupaciones, me contaba. Pastor, me acostaba cada noche, pero mi mente no paraba. Repasaba todos los problemas del día y anticipaba todos los problemas del día siguiente. Me quedaba despierta hasta las 2 o 3 de la mañana y luego tenía que levantarme a las 6 de la mañana para preparar a los niños. La rutina nocturna cambió completamente mi capacidad de dormir, continuaba Mónica. Al principio, mi mente resistía. Mientras trataba de agradecer, los pensamientos ansiosos interrumpían. Mientras trataba de entregar mis cargas, mi mente insistía en conservarlas. Pero fui persistente, explicaba Mónica. Cada noche, sin excepción, hacía la rutina completa aunque me tomara 30 minutos. Después de 3 semanas, mi tiempo de dormirme se redujo a menos de 10 minutos. Ahora duermo profundamente y me despierto descansada. Salmos de emergencia. Primeros auxilios espirituales. Además de las rutinas preventivas, necesitamos salmos específicos para momentos de crisis aguda de ansiedad. Estos son los primeros auxilios espirituales que podemos aplicar inmediatamente cuando la ansiedad nos ataca de manera intensa e inesperada. Para ataques de pánico, Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. Esta declaración debe repetirse hasta que el sistema nervioso se calme. La combinación de reconocer el miedo, en el día que temo, con la declaración de confianza, yo en ti confío, ayuda a procesar la emoción en lugar de reprimirla. Para ansiedad anticipatoria, Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Cuando tu mente está corriendo hacia escenarios futuros catastróficos, esta declaración te ancla en el presente y transfiere el control del futuro a Dios. Para overwhelm emocional, Salmo 60 y 1-2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando te sientes completamente abrumado, esta oración pide específicamente ser llevado a una perspectiva más alta que tu situación actual. Para miedo al futuro, Salmo 27. 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta declaración debe hacerse en forma de pregunta retórica, forzando a tu mente a reconocer que no hay poder superior a Dios que pueda amenazarte realmente. Para sentimientos de abandono. Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Esta declaración es específicamente poderosa para momentos donde sientes que estás completamente solo enfrentando tu crisis. La clave de los salmos de emergencia no es solo conocerlos mentalmente, sino haberlos practicado tanto que se conviertan en respuestas automáticas. Es como aprender primeros auxilios físicos. En el momento de la emergencia no hay tiempo para consultar el manual. La respuesta debe ser instintiva. Ricardo, un empresario que sufría ataques de pánico durante presentaciones importantes, me relataba. Pastor, había desarrollado tanto miedo a las presentaciones de trabajo que mi carrera estaba en peligro. En medio de las presentaciones, mi corazón se aceleraba, me sudaban las manos, se me secaba la boca y mi mente se quedaba en blanco. Memoricé el Salmo 56, 3 específicamente para estos momentos. Continuaba Ricardo. Al principio, cuando sentía que venía el pánico, repetía mentalmente, en el día que temo, yo en ti confío. Si el ataque era muy fuerte, me disculpaba por un momento y lo declaraba audiblemente en el baño. Con práctica, Explicaba Ricardo. el versículo se volvió automático. Ahora, cuando siento los primeros síntomas de ansiedad en una presentación,
Inmediatamente declaro el versículo y mi sistema nervioso se calma. He dado presentaciones a cientos de personas sin un solo ataque de pánico. Los salmos de emergencia realmente funcionan como primeros auxilios espirituales. Capítulo 6. Testimonios de transformación. Vidas cambiadas por el poder de los salmos. En estos años de ministerio, he sido testigo de transformaciones extraordinarias cuando las personas aplican consistentemente los principios de los salmos a su lucha contra la ansiedad. Estos testimonios no son solo historias inspiradoras, son evidencia práctica de que los salmos contienen poder real, para cambiar vidas reales en situaciones reales. Vamos a explorar casos específicos que demuestran diferentes aspectos de esta transformación. El caso de Andrea, de la ansiedad generalizada a la paz sobrenatural. Andrea llegó a nuestro ministerio en un estado de crisis emocional total. A los 35 años, esta ingeniera exitosa había desarrollado lo que los psicólogos llaman trastorno de ansiedad generalizada. Su mente no podía dejar de preocuparse por todo, desde los problemas más pequeños hasta las catástrofes más improbables. Pastor, Me decía Andrea en nuestra primera conversación. mi mente es como una radio sintonizada en la estación del pánico, las 24 horas del día. Me preocupo por si mi auto se va a dañar camino al trabajo, por si mis padres se van a enfermar, por si va a haber un terremoto, por si mi empresa va a cerrar, por si mi novio me va a dejar, por si voy a desarrollar cáncer. Es agotador vivir así. Andrea había probado terapia psicológica, medicamentos ansiolíticos, técnicas de relajación, yoga, meditación secular, pero nada le daba alivio duradero. Los tratamientos me ayudan temporalmente, Explicaba. pero la ansiedad siempre regresa, muchas veces más fuerte que antes. Decidimos implementar un protocolo intensivo basado en los salmos. Andrea se comprometió a seguir exactamente las instrucciones sin modificaciones por un periodo de 90 días. El protocolo incluía rutina matutina de 20 minutos con Salmos 91, 23, 118.24, 121 y 37.5. Rutina de mediodía de 5 minutos con Salmos 46.10, 940 y 19 y 139 y 14. Rutina nocturna de 15 minutos con Salmos 103 to 2, 55 to 22, 127 to 2 y 121, 3 a 4. Salmos de emergencia memorizados, 56. 3, 37.7, 61.2, 27 a 1 y 27 a 10. Adicionalmente, Andrea llevaba un diario donde registraba. Cada vez que aplicaba un salmo a una situación ansiosa específica, el nivel de ansiedad antes y después, escala del 1 al 10, y evidencias concretas de la fidelidad de Dios durante el día. Los primeros 15 días fueron los más difíciles. Me contaba Andrea después. Mi mente resistía las declaraciones. Mientras declaraba, Jehová es mi pastor, nada me faltará, mi cerebro inmediatamente respondía con una lista de todo lo que podría faltarme. Era como una guerra mental constante. Pero usted me había advertido que esto sucedería, Continuaba Andrea. así que persistí. Cada vez que mi mente presentaba un escenario catastrófico, yo respondía con un versículo específico. Si pensaba, ¿qué pasará si pierdo mi trabajo? Zrenia, inmediatamente declaraba a mí, Dios suplirá toda necesidad mía conforme a sus riquezas en gloria. Alrededor del día 21, Explicaba Andrea. empecé a notar que mis pensamientos ansiosos perdían intensidad más rápidamente. Los versículos ya no se sentían como afirmaciones vacías, sino como verdades que mi espíritu reconocía. Era como si los salmos estuvieran reprogramando literalmente mi mente. Para el día 45, Continuaba Andrea con emoción. mi nivel promedio de ansiedad diaria había bajado de 8 a 9 a 4 a 5. Podía funcionar normalmente en el trabajo, dormía mejor y había dejado de googlear síntomas de enfermedades. Pero lo más increíble es que empecé a experimentar momentos de paz profunda que nunca había sentido antes.
Al completar los 90 días, concluía Andrea. mi vida era completamente diferente. Mi nivel de ansiedad promedio era 2 a 3, y la mayoría de los días experimentaba lo que solo puedo describir como paz sobrenatural. No es que mi vida se hubiera vuelto perfecta, sino que había aprendido a procesar los desafíos desde la perspectiva de los salmos. Ahora, 2 años después, Me actualizaba Andrea recientemente. mantengo mi rutina de salmos, pero de manera más flexible. La ansiedad generalizada desapareció completamente. Enfrento desafíos normales de la vida, pero ya no vivo en estado de pánico constante. Los salmos me dieron una base de paz que ninguna terapia secular había podido proporcionarme. El caso de Miguel. Del pánico nocturno al descanso restaurador. Miguel era un contador de 42 años que había desarrollado lo que él describía como terror nocturno adulto. Cada noche, cuando trataba de dormir, su mente se llenaba de pensamientos catastróficos que le producían ataques de pánico severos. Pastor, Me explicaba Miguel. Es como si la oscuridad activara todos mis miedos más profundos. Apenas apago la luz, mi mente empieza a reproducir escenarios terribles, que mi esposa me va a dejar, que mis hijos van a tener accidentes, que voy a perder mi casa, que voy a desarrollar una enfermedad terminal. Los ataques de pánico nocturnos son tan intensos, Continuaba Miguel. que a veces tengo que levantarme y caminar por la casa toda la noche. Mi esposa está desesperada porque no duermo, y yo estoy exhausto durante el día. He llegado al punto donde tengo miedo de la noche. Miguel había consultado con varios especialistas del sueño y psicólogos, pero los medicamentos le causaban efectos secundarios severos y las terapias no abordaban la raíz espiritual de sus miedos nocturnos. Desarrollamos un protocolo específico para terror nocturno basado en los salmos que David escribió durante sus propias experiencias de peligro y miedo en la oscuridad. Preparación del ambiente. Miguel escribió el Salmo 4:8 en una tarjeta y la colocó en su mesa de noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Rutina presueño. 30 minutos antes de acostarse, Miguel leía en voz alta el Salmo 91 completo, declarando específicamente su protección durante las horas de sueño. Protocolo de emergencia nocturna. Si despertaba con pánico, inmediatamente encendía una luz tenue y declaraba el Salmo 121. 3 a 4. No se adormecerá ni. Dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Reprogramación de pensamientos. Por cada pensamiento catastrófico nocturno, Miguel declaraba una promesa específica de protección divina para esa área de preocupación. La primera semana fue brutal. Me reportaba Miguel. Los ataques de pánico continuaron, pero ahora tenía un protocolo específico para manejarlos. En lugar de quedarme en la cama sufriendo, me levantaba, encendía la luz y declaraba los salmos hasta que la paz regresaba. La segunda semana, Continuaba Miguel. empecé a notar que los ataques eran menos intensos y duraban menos tiempo. Era como si los salmos estuvieran creando un escudo protector alrededor de mi mente durante la noche. Para la tercera semana, Explicaba Miguel. algo extraordinario sucedió. Una noche, cuando empezó el patrón usual de pensamientos catastróficos, automáticamente empecé a declarar el Salmo 4:8, sin siquiera pensarlo conscientemente. Los pensamientos ansiosos se detuvieron inmediatamente y me quedé dormido. Al mes, Continuaba Miguel con asombro. dormía profundamente toda la noche. Pero lo más increíble es que empecé a tener sueños hermosos en lugar de pesadillas. Era como si Dios estuviera sanando no solo mi ansiedad nocturna, sino transformando completamente mi experiencia del sueño. Ahora, Me actualizaba Miguel 6 meses después. la noche se ha convertido en mi momento favorito del día. En lugar de temer la oscuridad, la anticipo como mi tiempo de comunión íntima con Dios. Duermo profundamente, me despierto descansado, y mi esposa dice que hasta parezco 10 años más joven. El caso de Carmen. De la ansiedad social a la confianza sobrenatural.
Carmen era una joven profesional de 28 años que sufría de ansiedad social severa. Su carrera como diseñadora gráfica requería presentaciones frecuentes a clientes, pero su ansiedad social había llegado al punto donde evitaba cualquier situación que requiriera hablar en público o interactuar con grupos grandes. Pastor, Me confesaba Carmen. Mi ansiedad social está arruinando mi carrera. Cada vez que tengo que presentar un proyecto, días antes empiezo a tener síntomas físicos. No puedo comer, no puedo dormir. Me tiemblan las manos, me duele el estómago. Durante la presentación, mi voz se quiebra, me sonrojo, sudo y mi mente se queda en blanco. Lo peor Continuaba Carmen. es que después de cada presentación, paso semanas analizando cada palabra que dije, convencida de que todos pensaron que soy incompetente. He perdido varios clientes importantes porque evito las reuniones o porque mi ansiedad es tan obvia que pierden confianza en mí. Carmen había probado cursos de oratoria, técnicas de visualización, medicamentos beta bloqueadores e incluso hipnosis, pero nada atacaba la raíz de su miedo al juicio y rechazo de otros. Desarrollamos un protocolo específico para ansiedad social basado en los salmos que abordan el temor al hombre y la confianza en la aprobación divina. Fundamento de identidad. Carmen memorizó el Salmo 139, versículos 13 a 14, para establecer su identidad en el diseño divino. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Antídoto contra el temor al hombre. Salmo 118. 6 se convirtió en su declaración central. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Protocolo prepresentación. Una hora antes de cada presentación, Carmen declaraba el Salmo 27, versículos 1 a 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estrategia durante la presentación. Si sentía ansiedad durante la presentación, mentalmente declaraba: Dios me ha equipado para este momento. Su favor está sobre mí. Su sabiduría fluye a través de mí. Al principio, Me reportaba Carmen. los versículos se sentían como buenos pensamientos, pero no cambiaban mis síntomas físicos. Mi cuerpo seguía reaccionando con pánico ante la idea de hablar en público, aunque mi mente tratara de aplicar los salmos. Pero usted me explicó que esto era normal, Continuaba Carmen. que mi cuerpo necesitaba tiempo para creer lo que mi mente estaba declarando. Me animó a persistir, aunque no viera resultados inmediatos. La transformación empezó a manifestarse en mi preparación. Explicaba Carmen. Antes, preparar una presentación era tortura porque anticipaba el fracaso. Pero cuando empecé a aplicar el Salmo 139, versículo 14, recordándome que soy maravillosamente hecha para este propósito, mi preparación se volvió más confiada y creativa. Mi primera presentación aplicando los salmos fue diferente. Continuaba Carmen. Todavía sentí nervios, pero no pánico. Mi voz no se quebró. Mis ideas fluyeron claramente y el cliente quedó impresionado. Fue como si una gracia sobrenatural hubiera descansado sobre mí. Con cada presentación, Explicaba Carmen. mi confianza creció exponencialmente. Los salmos no solo calmaron mi ansiedad, me dieron una autoridad espiritual que se traducía en presencia profesional. Los clientes empezaron a comentar sobre mi seguridad y claridad. Ahora, Me actualizaba Carmen un año después. doy presentaciones a grupos de hasta 200 personas sin ansiedad. De hecho, me encanta hablar en público porque sé que Dios me ha ungido para comunicar efectivamente. Mi negocio se ha triplicado porque mi nueva confianza atrae clientes más grandes y mejores proyectos. Lo más sorprendente Concluía Carmen. es que la transformación fue más allá del trabajo.
Mi ansiedad social en situaciones personales también desapareció. Ahora puedo conocer gente nueva, participar en eventos sociales e incluso liderar grupos en la iglesia. Los salmos no solo curaron mi ansiedad, me dieron una personalidad completamente nueva. El caso de Roberto. De la preocupación obsesiva a la confianza profética. Roberto era un padre de familia de 45 años que había desarrollado lo que él describía como preocupación obsesiva por la seguridad y el futuro de sus 3 hijos. Su ansiedad parental había llegado al punto donde no podía disfrutar tiempo con sus hijos porque constantemente anticipaba peligros y tragedias. Pastor, me explicaba Roberto, Amo a mis hijos más que a mi propia vida, pero mi amor se ha convertido en tortura. No puedo verlos jugar sin imaginar accidentes. No puedo dejarlos ir a fiestas sin imaginar tragedias. No puedo pensar en su futuro sin imaginar fracasos y decepciones. Mi esposa me dice que me he vuelto controlador y sobreprotector, continuaba Roberto. pero es que cada vez que no tengo control sobre dónde están o qué están haciendo, mi mente se llena de escenarios catastróficos. Es agotador vivir así, y sé que mi ansiedad está afectando negativamente a mis hijos. Roberto había leído docenas de libros sobre crianza, había consultado con psicólogos familiares y había tratado de aplicar técnicas de control mental, pero su amor paternal intenso, combinado con su imaginación activa, creaban una tormenta perfecta de preocupación obsesiva. Desarrollamos un protocolo basado en los salmos que abordan específicamente la confianza en la protección divina sobre nuestros seres queridos. Salmo de entrega diaria. Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Roberto declaraba cada mañana que Dios era el guardián principal de sus hijos. Salmo para momentos de separación. Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cada vez que sus hijos salían de casa, Roberto declaraba esta protección angélica específica sobre ellos. Salmo para el futuro de los hijos. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Roberto aplicaba esta promesa generacional sobre el futuro de sus hijos. Protocolo de emergencia mental. Cuando su mente empezaba a imaginar tragedias, inmediatamente declaraba Salmo 56.3. En el día que temo, yo en ti confío. Seguido de una oración específica entregando ese miedo a Dios. Los primeros días fueron desafiantes, Me reportaba Roberto. porque mi mente había desarrollado patrones muy fuertes de preocupación. Era como si mi cerebro hubiera sido entrenado para buscar automáticamente peligros potenciales para mis hijos. Pero cada vez que aplicaba los salmos, Continuaba Roberto. sentía como si estuviera depositando la seguridad de mis hijos en manos más capaces que las mías. Era un alivio gradual pero real transferir la responsabilidad de protegerlos de mis hombros limitados a los brazos infinitos de Dios. La transformación más notable, Explicaba Roberto, fue que empecé a disfrutar genuinamente el tiempo con mis hijos en lugar de vivir en estado de alerta constante. Podía verlos jugar, reír con ellos y crear memorias hermosas sin que mi mente se distraiga anticipando peligros. Algo extraordinario empezó a suceder. continuaba Roberto. En lugar de preocuparme obsesivamente por el futuro de mis hijos, empecé a recibir lo que solo puedo describir como visiones proféticas de sus destinos. Dios me mostró que cada uno de ellos tiene un llamado específico y que Él los está preparando desde ahora para cumplir ese propósito. Ahora, Me actualizaba Roberto. 6 meses después, en lugar de ser un padre ansioso, me he convertido en un padre profético. Oro por el destino específico de cada hijo, declaro bendiciones sobre sus vidas y los preparo para su propósito divino. Mi relación con ellos se ha profundizado increíblemente porque ahora los veo desde la perspectiva de Dios, no desde mis miedos. Lo más sorprendente concluía Roberto,
es que mis hijos han notado el cambio. Mi hijo mayor me dijo, «Papá, antes parecías siempre preocupado por nosotros. Ahora pareces emocionado por nuestro futuro». Los salmos no solo sanaron mi ansiedad parental, transformaron mi rol de protector ansioso a padre profético. Conclusión. Tu nueva vida sin ansiedad. Empieza ahora. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje transformador a través del poder sanador de los salmos contra la ansiedad moderna. Pero este no es realmente un final, es el comienzo de tu nueva vida libre de la prisión de la ansiedad. Durante estas horas hemos explorado juntos las profundidades de la sabiduría divina que David y los otros salmistas nos dejaron como herencia. Hemos visto cómo cada salmo es como una llave específica que abre cerraduras específicas de ansiedad en nuestras vidas. Hemos escuchado testimonios reales de personas que aplicaron estos principios y experimentaron transformaciones extraordinarias. Pero ahora viene la parte más importante, la aplicación personal. Todo el conocimiento del mundo no cambiará tu vida si no se convierte en práctica diaria. Los salmos no son información para acumular, son medicina para aplicar. Recuerda las palabras de Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar sobre el poder de los salmos es solo el primer paso. Aplicar este poder en tu vida diaria es donde sucede la transformación real. Te desafío a que tomes una decisión en este momento. No cuando termines de escuchar este mensaje. No mañana cuando tengas más tiempo. No la próxima semana cuando tu horario esté menos ocupado. Ahora mismo, mientras el fuego de la fe está ardiendo en tu corazón, decide que vas a implementar lo que has aprendido. Elige 3 salmos que más hayan impactado tu corazón durante este mensaje. Puede ser el Salmo 23 para tu ansiedad de provisión, el Salmo 91 para tu miedo al futuro, el Salmo 27 para tus heridas relacionales o cualquier otro que haya resonado con tu situación específica. Comprométete a declararlos cada mañana durante los próximos 30 días. No como una rutina religiosa mecánica, sino como decretos proféticos sobre tu vida. Cada versículo que declares es una semilla de paz que estás plantando en el jardín de tu alma. Recuerda que la ansiedad no se construyó en un día, y la paz tampoco se establecerá en un día. Pero con cada aplicación de los salmos, estás debilitando las raíces de la ansiedad y fortaleciendo las raíces de la confianza en Dios. Habrá días cuando tu mente resista las declaraciones de los salmos. Habrá momentos cuando tus emociones contradigan las promesas de Dios. Habrá circunstancias que parezcan más grandes que tu fe. En esos momentos, recuerda que no estás luchando con tus propias fuerzas, sino con el poder de la palabra de Dios. Como dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Cada salmo que declares está respaldado por toda la autoridad del cielo. Dentro de 30 días vas a mirar hacia atrás y te vas a asombrar de la transformación que ha ocurrido en tu vida. Donde antes había ansiedad, ahora habrá paz. Donde antes había miedo, ahora habrá confianza. Donde antes había preocupación obsesiva, ahora habrá descanso en la soberanía de Dios. Y cuando experimentes esta transformación, no la guardes para ti solo. Compártela con otros que están luchando con las mismas batallas que tú has vencido. Conviértete en un testimonio viviente del poder de los salmos para sanar la ansiedad moderna. Recuerda siempre que Dios no te creó para vivir en ansiedad constante. Te creó para vivir en su paz, para descansar en su amor, para confiar en su soberanía y para experimentar su gozo sin límites. Los salmos son tu pasaporte de regreso a esta vida abundante que Dios siempre quiso para ti. Antes de terminar, quiero que hagamos una declaración juntos. Repite conmigo, con toda la fe de tu corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es mi refugio y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. No temeré mal alguno porque Él está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque Jehová está conmigo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos y hermanas, su nueva vida sin ansiedad empieza ahora. Los salmos han sido su medicina. Dios ha sido su médico, y su fe ha sido el vehículo de sanidad. Caminen en libertad, vivan en paz, y sean testimonios vivientes del poder transformador de la palabra de Dios. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios los bendiga abundantemente. Este es su momento de libertad, esta es su temporada de paz. Los salmos han hablado, la ansiedad debe irse. Caminen en victoria. Amén y amén.